Hola a todos y bienvenidos a otro video aquí en las frases de mi día. Y el día de hoy vamos a hablar de una de esas series y uno de esos libros que más me han marcado en la vida y de mis libros favoritos, de mis series favoritas de los últimos años y me atrevería a decir que casi de toda mi vida. Y no es nada más ni nada menos que, como ya lo vieron en el título, Percy Jackson. Y en esta ocasión tenemos doble edición. Tenemos el libro en inglés y tenemos el libro en español. Y bueno, como datos básicos, como siempre, vamos a hablar de que estos libros son escritos por Rick Riordan, el tío Rick más conocido, en su versión en español, en esta edición de la editorial Salamandra, y en la versión en inglés, en esta edición de Hyperion Books, que es subsidiaria de Disney. Publicado originalmente en el 2005, sí, este libro tiene 20 años ya dentro de un género que se puede catalogar como fantasía mitológica. Una fantasía, pero es muy marcada, obviamente, la mitología en estos libros, literalmente van de eso. Dentro de una saga que inicialmente, esta primera saga, aunque aquí no aparece, solo aparece Percy Jackson, pero en inglés se nota un poco más Percy Jackson and the Olympians, que es Percy Jackson y los Olímpicos. Consta de 5 libros, pero todo esto transcurre dentro de un universo que algunas personas llaman el Percyverso, pero que a mí me gusta más llamar el Riordan verso por el autor. Porque pues hay otra saga después de estos 5 libros y otra después de esos otros 5 libros y ahora otra que tiene 3 libros, la más reciente, que es, digamos, después de ciertos acontecimientos, más otra que transcurre en el mismo universo, pero con otros protagonistas y otros dioses, y otra que también de otros protagonistas y con otra mitología totalmente diferente. Entonces, todo eso convive aquí dentro del Rey verso. Lastimosamente para este, no encontré qué persona fue la encargada de hacer la traducción, al menos en esta edición que yo tengo acá. Dice copyright de la edición es castellano, ediciones Salamandra, pero no sé, no dice acá quién hizo esta edición en español, esta traducción. Entonces, lastimosamente no cuento con ese dato. Pero la ilustración y el diseño de esta portada en español fue hecha por Owen Richardson y Andrew Smith. Y esta en inglés fue hecha por John Rocco. Chévere es que esta, junto con los otros libros que están por aquí arribita, y el dos que lo tengo acá, em, al juntarlos todos hacen una única imagen. Lastimosamente no tengo el espacio para hacerlo, pero muy bonito. Y también los lomos forman una imagen bastante bonita. Entonces, eso es un puntazo muy chévere que tiene esta edición. Y bueno, como puntos interesantes de este libro, ¿qué quieren que les diga? Ya lo dije, es de mis sagas favoritas, es de mis libros favoritos de toda la existencia. Me encanta Percy Jackson. Siento que mi vida lectora tiene a otros libros, ¿no? Como lo es Harry Potter, pero se parten Percy Jackson para atrás y Percy Jackson para adelante. Porque estos libros originalmente los leí más o menos por allá en el 2011, 12, del 12 al 2015 más o menos, creo que fue. Y en lo personal a mí me cambiaron muchísimo, más o menos como, digamos, en esa etapa de los 20 estos libros fueron los que alteraron muchas formas de ver la vida para mí. Más o menos como en otros aspectos, hoy en día los he hablado de Brandon Sanderson. Eso significaron los libros también de Percy Jackson en su momento para mí, digamos, esa transición de los 10 y tantos a los 20 y tantos, en donde uno se cree súper adulto, pero sigue siendo un culicagado. En esos momentos, estos libros cambiaron muchas perspectivas de vida y me abrieron el mundo a muchas formas de ver muchos temas, la verdad. Porque aquí vamos a tener a un muchacho de 11 12 años en esa etapa, ya que esto no es lo que se cataloga como young adult, o sea, joven adulto, sino en inglés se cataloga como middle school, o sea, para más infantil, más para niños. Pero que de niños solo es como el concepto y la forma de narrar la historia, porque los temas que tratan son temas bastante importantes
y que bastante chéveres para que un niño los entienda. Entonces vamos a tener a Percy, un niño de 11, 12 años, que no quería ser un semidios. ¿Qué es un semidios? Para los que no conocen Percy Jackson. Un semidios es aquel que dentro de la historia y dentro de la mitología griega tiene un padre divino y un padre o madre em, mortal, humano, principalmente que sea humano. Casos importantes y el más reconocido de todos, llamándolo por su nombre griego, Heracles o Hércules con su nombre romano. Importante diferenciación, en especial en estas series. Entonces, ese tipo de seres, ¿no? Ese tipo de personas que tienen esas capacidades un poco divinas, pero también la mortalidad de un ser humano. Otros como Perseo, Teseo y otros seres. Hay un chiste muy jaja de eso. Y en este caso, Percy, que realmente se llama Perseus, Perseo, em, es hijo de, pues bastante notorio, esto no va a ser un spoiler, tiene un tridente en todo el pecho. Y en esta portada pues aparece un tridente, así como hijo de Poseidón. Y pues como les digo, él no quería ser el semidios porque literalmente así empieza el libro. Entonces, vamos a ver cómo el ser un semidios aquí en este universo, tanto a Percy como a otros niños, los afecta de diversas maneras y, digamos, muy particulares para cada uno, pero muy específicas también para todos. Y es que aquí es donde literalmente vamos a entrar con la frase del día de hoy, que es, verás, este no es el lugar adecuado para ti, porque Percy vive en el mundo mortal sin saber de su procedencia divina, digámoslo así, y la mamá trata de hacer que él viva como un niño normal, como un niño dentro de nuestro universo que no tiene ninguna capacidad ni nada. Pero el ser semidios tiene sus ventajas y sus desventajas. Dentro de las desventajas está que la mayoría de ellos, por no decir que todos, sufren de ADHD o, en palabras más castizas, síndrome de déficit de atención. Es decir, se distraen con facilidad y solo se pueden enfocar en momentos en momentos muy específicos, perdón, em, que pues es lo que les ayuda en la batalla. Sufren de dislexia, que es porque se supone que su ascendencia divina hace que ellos tengan prioridad para leer el griego y el griego antiguo principalmente y no los lenguajes más modernos, nuestro alfabeto. Entonces, pues tiene esos problemas y el más principal de todos suele meterse en problemas porque a medida que van creciendo, sus poderes se van desarrollando, su esencia se va desarrollando y los monstruos los van encontrando. ¿Y cómo así que los monstruos? Pues porque de eso va todo el Rey Versa, de que aquellas historias que nos contaron cuando éramos niños sobre las mitologías, técnicamente en este mundo son reales. En el mundo del Rey Verso todo es real. Eh, por, obviamente por, digamos, la ubicación del autor, Rick Riordan es norteamericano, es de Estados Unidos, pues él setió toda su historia en Estados Unidos, teniendo como base Nueva York para el tema de el Olimpo, ¿no? Pero nos explica que todo lo que se sabe de la mitología existió y todavía existe, y que los seres mortales no la pueden ver por un tema llamado la niebla. Digamos, muchos conceptos que vamos a ir viendo a lo largo del libro, que no son spoilers porque literalmente nos los explican muy, muy al principio, pero pues que hacen parte central de la historia y hacen parte central de todo el universo y en especial de estas sagas de Percy como tal. Y pues claro, al Percy tener todos estos temas, tener ese déficit de atención, esa dislexia y esta facilidad de encontrarse en problemas, y más encima de ser el hijo de uno de los dioses más importantes de la mitología, al menos de la mitología griega, eh, pues siempre se ve envuelto en diversas situaciones que lo desfavorecen. Y no es hasta que, no es sino hasta que algo ocurre en una escuela en la que está en Yancy,
en que por diversos factores, ahí ya no me voy a empezar a meter con la historia porque eso lo tiene que ir descubriendo cada uno, se ve envuelto en uno de estos problemas con la salvedad de que está siendo vigilado por personas que lo quieren, digamos, cuidar y llevarlo a un sitio más seguro, al sitio que es adecuado para él o a un sitio en donde él va a pertenecer, que es el campamento mestizo, que es a donde van todos los, o bueno, a donde se espera que lleguen y a donde tratan de llevar todos los semidioses para que estén con los demás de, digamos, que pasan por su misma situación y estén en un lugar seguro en el que todos se entiendan y en el que todos se apoyen y en el que todos se den cuenta quiénes son y por qué son como son. Entonces, por eso esta es la frase de hoy, porque este libro va de eso, va de, de un niño que no encaja y que tarde o temprano encuentra el sitio al que pertenece. Lo hemos visto en otras historias, sí, ya sabrán, me imagino, ya se estarán haciendo alguna relación con, por ejemplo, Harry, ¿cierto? Que pues también es un niño que no le dijeron qué era lo que, cuál era su verdadera ascendencia y hasta que no pasa cierta edad, em, digamos que no aprende a que tiene que, o que viene de otro lado, y etcétera, etcétera. Más o menos esto mismo lo vamos a ver acá, pero de una manera totalmente diferente y en mi opinión, que me crucifique quien quiera, pero de una manera mucho mejor llevada. Y no lo digo solo por este libro, sino lo digo por toda la historia en general. Obviamente, hay que hacer la salvedad de que esto es una historia para menores que van creciendo. Pues esto fue un target de chicos de 11, 12, 13, 14 años, y los libros se fueron liberando año a año para que ellos fueran creciendo con los libros. Entonces, el, al principio es muy jajas, Percy es uno de los personajes más entrañables para mí porque es muy, lo que los gringos llaman sassy, que es como muy respondón, muy cínico, muy descarado, no sé, tiene un toque de humor muy, muy chévere Percy, pero que a medida que van avanzando los libros, y eso ya es vendrá más adelante, pero eh, se va sintiendo mucho más adulto, tanto el personaje, o bueno, más adulto, no más grande, más, sí, sí, va pasando de ser un niño a un adolescente y se va sintiendo ese cambio, como a los temas que trata también. Dentro de el tema de desarrollo de personajes, Percy es muy buen desarrollo, por lo mismo. Un niño que está perdido en un mundo en el que no logra entender por qué se siente perdido. Y luego encuentra un sitio en el que debe estar. Obviamente, con lo que eso conlleva, digamos, ser un semidios. ¿Y qué pasa? Ser un semidios, y como lo dice el nombre del libro, El ladrón del rayo, pues hay un problema, ¿cierto? Alguien se le robó el rayo, me imagino que ya entenderán que en- se refieren al rayo de Zeus, mm, digamos, el olímpico más importante, el rey de los dioses, el señor de los dioses, y el que reina sobre todos los demás. Y pues Percy, por motivos, se va a ver envuelto en esta situación y va a tener que empezar o participar en una misión para definir y para solventar este tema de el robo del rayo. Toda la historia va a ser Percy recorriendo ese camino, ¿cierto? Para solventar este problema del ladrón del rayo, junto con otros personajes que son importantísimos y que los voy a nombrar de una vez porque que son Annabeth Chase y Grover Underwood, que son como sus acompañantes. No les voy a decir qué es cada uno para que lo descubran en la historia las personas que no se lo han leído. Muy chévere ir entendiendo estas cosas, pero pues que se vuelven esas personas con las que Percy, ¿cierto? Desde un principio se nota con Grover, em, se entiende por algún motivo y vamos a ir descubriendo, obviamente, a lo largo del resto de la historia por qué se entienden con él. Entonces, no sé, tenemos aquí uno de los personajes que más me ha gustado leer en la vida, el leer este libro en particular, descubrir quién es Percy Jackson, cuál es su forma de ser, cómo actúa, en su momento me agradó muchísimo y hoy en día
leyéndolo, o sea, releyéndolo, y esta vez yo digamos, lo releí en inglés para entender un poco pues en idioma original, no tengo nada con la traducción, de hecho es muy buena, pero, pero pues quería verlo ya desde primera mano y soy un ñoño de Percy Jackson, todas estas tonterías de solo cosas de Percy Jackson. Em, entonces, es un muy buen personaje, los otros personajes también, pues porque tienen que lidiar con vivir en un mundo en el que técnicamente no pertenecen del todo, según la trama en la que viven, pero en el que tienen que pertenecer, por decirlo así. Pues es muy buen personaje Percy y los demás que lo rodean. Y curiosamente, cuando yo empecé este canal, el primer libro que quería reseñar era este. Solo que por cuestiones de la vida, tiempos, adultez, miedos también en ese momento de hacer las cosas por algún motivo, em, no lo hice como tal y pues se quedó para hoy. Pero es porque, nuevamente, este libro y esta serie son muy cercanas a mi corazón, estos libros son muy cercanos a mi forma de ser, a mi forma de actuar y de ver las cosas, porque toca temas muy importantes, como son la discriminación, ¿cierto? Como es el bullying, como son el rechazo, como son el sentirse apartado, y eso solo en este libro. Más adelante vamos a tocar otros temas que son muy importantes, como identidades de género, identidades raciales y sin fin de cosas más, temas de relaciones de familia, relaciones con los padres, traumas generacionales, un montón de cosas, no solo en este libro, sino en toda la serie que y en toda la serie esta y en todo el universo de los otros libros, en especial los propios de dentro de Percy o con Percy como, digamos, protagonista o protagonista secundario, digamos lo que se llama la serie griega, más que nada. Y que cuando yo los leí en su momento, en serio, me cambiaron muchas formas de pensar, me abrieron los ojos a muchas cosas de cómo yo me relacionaba con otros, de cómo yo percibía y creía que aceptaba ciertas cosas cuando no era así, y me hizo caer en cuenta de mis errores respecto a muchos de esos temas, a formas de percibir, por ejemplo, temas, principalmente temas de identidades de género y todo este tema de personas homosexuales, de personas trans. No digo yo que fuera la persona más transfóbica u homofóbica, pero tampoco era la que más aceptara estas cosas. Y en mi opinión, el tener personajes aquí, no voy a decir obviamente ningún nombre, em, que a lo largo de estos 15 libros y más que llevamos, eh, muestran esos cambios. Y en mi opinión, Rick los muestra de una forma tan natural, tan, tan sencilla, tan obvia, hacen que tú abras la mente, porque tú vas viendo, vas creciendo con esos personajes, y más en su momento cuando yo los leí, vas creciendo con esos personajes, los vas viendo convertirse en los adultos que están siendo, y te das cuenta que tienes tú como ser humano que dejar esas concepciones y esos prejuicios de lado, que siguen siendo seres humanos y siguen siendo las mismas personas que siempre han sido. Y eso creo yo que para mí todo empezó con estos libros, o sea, con esta serie, pero en especial con este libro. El hecho de que este libro a mí en lo personal me enganchara tanto, llevó a muchas cosas muy diferentes eh, en mi vida y me agrada mucho. O sea, es un libro que no puedo dejar de recomendar. Creo que le he regalado como a 3 personas diferentes el primer libro de Percy Jackson, El ladrón del rayo. Creo que a como a 2 o 3 personas se los he regalado, me parece. Porque siento que es algo o sea, no me voy a cansar de decirlo, es algo que todo mundo, y en especial los niños, deberían leer. Para lo mismo, para que vayan creciendo con esos personajes, para que se vayan sintiendo,
asociados con algún personaje en especial y más que nada en estos primeros libros, pues con el tema de pronto del bullying, como lo decía, y con el tema de de encajar en la sociedad, ¿no? De dónde estoy yo en la sociedad, de demostrar que siempre va a haber alguien que nos acepte como somos, ¿cierto? Esto se ve mucho acá, entre lo que les digo, muchas, muchas otras cosas más. Y podría, la verdad, quedarme aquí hablando media hora más. Es más, o sea, yo creo que podría pasar toda la tarde aquí hablando y ya empezaría a entrar en temas de libros muchos más adelante. Entonces, voy a parar acá, simplemente diciéndoles, léanse Percy Jackson, lean, empiecen aquí por la belleza que es el Ladrón del Rayo y aprovechen ahora que estamos en la segunda temporada del show en Disney Plus. Es decir, sí, ya está la primera. Yo soy muy rápido, esto debí haberlo hecho hace un año, no, hace como 2 años. Y el libro 2 debí haberlo hecho hace como 2 semanas, que estrenó la segunda temporada, pero soy muy mal youtuber, por decirlo de alguna manera. Pues sí, aprovéchenselo. Si no saben si darle una oportunidad, véanse un poco la serie. Tiene cambios como toda adaptación, cambios que en mi opinión, muy pocos son negativos. No voy a decir que todo es perfecto, pero la esencia de toda la historia hasta el momento em, está bien. ¿Listo? Entonces, denle la oportunidad si quieren al show de Disney Plus y si les queda gustando, totalmente recomendados los libros. O sea, no puedo dejar de recomendarlos porque son muy buenos y si los leen, espero que les cambie la vida como lo hizo conmigo. Sin más, muchísimas gracias a todos por ver este video. Recuerden darle like, suscribirse, eh, campanita, chequense los demás videos y todas esas cosas. Compártanlos, en especial eso de compartir ayuda mucho. Porque a veces les va mal a los pobres videos. Me da embarrada cuando a un video le va bien y a otro mal. No sé por qué me siento mal. Pero sí, muchísimas gracias. Adiós.